una socialización del día 15 de octubre del proyecto Sombrilla que acompaña de manera directa el profesor Carlos Durán, denominado Historia, Memoria y Territorio. Este es un abstract del título, pero que de igual manera él va a estar haciendo el ejercicio y compartiendo con ustedes esta iniciativa en el marco de los proyectos Sombrilla. Entonces, estaremos aquí atentos, así que Carlos, bienvenido a la sesión, bienvenidos queridos estudiantes y pues continúa. Bueno, muchas gracias. Un placer encontrarme con ustedes en esta convocatoria. Voy a comentarles de manera sucinta este proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación que nace de las inquietudes, digámoslo así, de esa reescritura de la historia colombiana. Teniendo en cuenta los territorios, que es un elemento muy importante para esa reconstrucción de la historia que requiere de una herramienta que es la memoria, enmarcado dentro de un territorio que es los lugares en donde muchos de ustedes se desempeñan, algunos como docentes en su mayoría, y otros como en cualquier otra profesión que tenga que ver con la academia. Muy bien, entonces voy a compartir en la pantalla de las diapositivas y les voy comentando. Entonces denme un segundo. Voy a desactivar mi cámara y voy a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, quiero que me confirmen si están viendo la pantalla. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Este proyecto Sombrilla está enmarcado en la sublínea de investigación Modelos de Acompañamiento para la Formación Integral, cuyo profesor líder es la doctora Astrid Viviana Rodríguez, que nos acompaña. Lo he propuesto con el propósito ya les estaba comentando, de tener una inclusión de la memoria histórica territorial, dado que la maestría en educación es una maestría que se extiende por todo el territorio colombiano, lo cual haría muy ricos o enriquecería mucho los proyectos Sombrilla. Bien, el nombre del proyecto es Historia, Memoria y Territorio, una apropiación desde el aula que se proyecta a la identidad ciudadana. Tenemos aquí entonces los profesores que son líderes los profesores que son líderes de las líneas de investigación. Y tenemos la ruta de la investigación en la maestría en educación de la universidad. En primer semestre, entonces, ya sabemos que se ve la epistemología de la investigación y hay una intención investigativa en los estudiantes que van poco a poco construyendo ese deseo hacia los temas de investigación, que es donde está la mayoría de ustedes, ¿no? Estar en ese momento de construcción y de identidad de la investigación. En el segundo semestre, tercer semestre y cuarto semestre es donde se hace la investigación que voy a proponer. En el segundo semestre se inicia el trabajo de investigación, se construyen antecedentes, el marco teórico, referencial, se diseña la investigación de forma colectiva. En tercer semestre se hace el trabajo de campo en cada contexto seleccionado, se hace el análisis y los resultados y finalmente el cuarto semestre se hace el cierre de la investigación, previamente el análisis, se concluye el proyecto
y se establece el producto final que salga del proyecto de investigación. Esta es la ruta de investigación de la maestría. Entonces, el propósito es la inclusión de los proyectos sombrilla dentro de esta misma ruta de investigación. ¿Qué es un proyecto sombrilla? Creados por profesores e investigadores del programa, tiene el respaldo del grupo de la maestría, es un proyecto propio del programa y está orientado por una de las sublíneas de investigación. El propósito está diseñado para fortalecer la investigación formativa y aplicada del programa a través de las sublíneas de investigación. Ustedes ya han hecho una primera aproximación a esas líneas de investigación, ya saben qué es lo que se investiga dentro de la maestría. Bien, está dirigido a ustedes, estudiantes que son empáticos o que les genera cierta atracción esta temática, y precisamente porque el desarrollo está enmarcado dentro de escenarios que ustedes conocen, y el propósito es que participen en condición de coinvestigadores, auxiliares de investigación, como en el papel que tienen, que son estudiantes de posgrado. El propósito, lo que se busca es la promoción y gestionar la investigación colaborativa. Esto es un aporte muy importante que tienen los proyectos sombrilla. Es decir, son proyectos que se trabajan desde la colaboración, es decir, el trabajo en equipo. Pero es un trabajo en equipo que tiene una identidad científica, ¿no? Porque como el sello de la Uniminuto es partir de las necesidades del entorno, es decir, darnos cuenta de esas problemáticas del contexto que gira a nivel nacional e internacional, y el propósito es generar un nuevo conocimiento y innovación. Vamos a acompañarlos, los investigadores del programa, con alta trascendencia en el eje temático del proyecto. El alcance, entonces, en este caso de este proyecto es nacional, pero el alcance internacional sería quizás ese producto esperado que pueda ser leído y que pueda ser aprendido por el mundo entero. Bien, las publicaciones que se esperan con el proyecto Sombrilla son publicaciones de alto impacto, artículos, capítulos de libro, ponencias, es decir, son el aporte que hace la maestría, pero también el equipo de docentes y de los estudiantes que se quieran vincular. Es fabuloso entonces la oportunidad del trabajo colaborativo para generar nuevos conocimientos, y queremos que todos sean partícipes de esta construcción colectiva de conocimiento. Bien, entonces en términos generales, la presentación del proyecto es la siguiente. Tenemos un objetivo general que es describir la relación existente entre estas variables: historia, memoria y territorio para los estudiantes de grado 11 en las instituciones educativas de enseñanza media en Colombia, de acuerdo con la apropiación de significados y conceptos, con el propósito de establecer identidades propias y colectivas que sean contrastadas con saberes y prácticas ilustrados desde la academia. En este caso, la academia pues es el quehacer propio de los institutos de enseñanza media. Bien, tenemos 3 objetivos específicos que nacen de ese objetivo general. El primero es digamos, de índole instrumental, que es realizar un acopio documental de fuente primaria con información de memoria histórica de los estudiantes de grado 11 en las instituciones educativas de enseñanza media en Colombia. ¿Por qué es importante hacer ese acopio documental? Porque es el insumo. En historia se llama documental de fuente primaria porque es el insumo sobre el que se van a construir esa interpretación de significados. El otro objetivo específico es relacionar precisamente esos significados, los saberes y las prácticas apropiados desde la enseñanza de la historia de Colombia con los referentes que van a emerger desde esas narrativas que los estudiantes tienen, de esa memoria que los estudiantes tienen, que ya están en grado 11, es decir, ya vienen con un cúmulo de aprendizajes en esas instituciones educativas de enseñanza media. Y
se tiene en cuenta esa vinculación a un territorio. Y finalmente, una propuesta específica de este proyecto de investigación es la elaboración de una herramienta académica que vincule los saberes estudiantiles con los datos y hechos históricos impartidos desde los currículums institucionales, con el propósito de fortalecer estrategias narrativas que sean más completas y que sean identitarias. Es decir, en términos, digámoslo así, a grosso modo, lo que me parece interesante de este proyecto es que quizá tiene una aplicación práctica en el sentido de que todos esos saberes de la memoria histórica territorial se puedan vincular de alguna manera, me imagino, o eso lo trataremos, digamos, en el desarrollo del proyecto, pero que pueda ser vinculante a lo que se enseña, es decir, que pueda ser abierto para que esos saberes sean incluidos dentro de lo que se enseña en las instituciones de enseñanza media. El glosario, bueno, estas son las palabras claves: memoria colectiva, historia oral, historia social, identidad cultural, memorización, monumento histórico, psicología social, cultura, historia, enseñanza, formación, método de enseñanza, normas de enseñanza, educación, etc. El enfoque metodológico propuesto es investigación descriptiva evaluativa bajo el modelo de investigación cualitativa. El propósito es hacer un acopio documental de fuente primaria, que es el que está en el primer objetivo específico, para poder hacer contraste. El contraste histórico es el contraste crítico de fuentes, pues la memoria histórica es una fuente, es de las mejores fuentes que podemos tener para hacer una reconstrucción y para poder hacer contraste de fuente de documentos. Bien, y el propósito es finalmente hacer un análisis para elaborar una propuesta académica que hace parte del último objetivo específico. Muy bien. Creo que tengo problemas aquí con mi computador. Un segundito. Muy bien, entonces la población objeto con la que contaríamos para este insumo son estudiantes de grado 11 y profesores encargados en áreas de formación histórica de enseñanza media. Esta población objeto, pues en el transcurso del proyecto o iniciando el proyecto, ya con el equipo con el que podríamos contar para trabajar, vamos afinando cómo podríamos, digamos, empezar esta propuesta de investigación con esa población objeto. ¿Quiénes pueden participar? Entonces, pueden participar estudiantes vinculados a la maestría, que sean docentes en instituciones educativas públicas o privadas de enseñanza media en Colombia, porque son quienes tienen acceso a los estudiantes de grado 11. Es muy importante, dentro de los requisitos para participar en un proyecto de investigación de este tipo, es que además del deseo, se cuenten con unas actitudes y unas aptitudes para poder abordar un trabajo colaborativo. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ser la participación o la capacidad para redactar o de redacción en equipo, que este es un trabajo que en la maestría pues se aprende mucho. Ustedes han tenido quizás la oportunidad de trabajar ya de forma colaborativa con otros compañeros, y en historia, cuando uno hace investigación histórica, uno debe tener una tendencia muy importante, que es la de tratar de reducir el tiempo entre la toma de información, el contraste de datos y lo que yo llamo pasar a texto o convertir a texto,
esos datos, debe existir la tendencia a que sea en un menor tiempo posible. Entonces, para ello, se requiere que los estudiantes que decidan participar en este proyecto estén supremamente convencidos de la importancia de redactar, digámoslo así, en unos tiempos que sean rápidos, porque la fuente primaria, por ejemplo, si vamos a trabajar historia oral, que es casi todo lo que vamos a trabajar, diría que un 70% es historia oral, se utilizan algunas herramientas metodológicas que son propias del método cualitativo. Básicamente, les menciono dos que se trabajan o que aspiraría que trabajáramos. Una es la entrevista semiestructurada y la otra se llama entrevista de panel. Y la entrevista de panel recoge muchísima información que tiene que ser contrastada antes digamos, limpiar la data o limpiar toda esa recopilación histórica. Y todo tiene que ser llevado a texto para poder ser procesado. Entonces, es un trabajo muy bonito que requiere de un alto compromiso de escritura, de conseguir información, de charlar, digamos, es un poco una labor, digámoslo así, algo como de periodismo, ¿no? De ir a conseguir la información, de poder estratificarla. Y bueno, entonces ese es uno de los requisitos para los participantes. Bien, dos cosas para motivar. Hay una frase de Holbach que a mí siempre me ha llamado la atención porque implica muchas cosas el solo mencionarla. Ser es recordar. ¿Por qué hay una vinculación entre la memoria, entre la historia y el territorio? Eso quiere decir que estas variables para poder hacer una reconstrucción o una construcción histórica tienen que estar funcionando o tienen que tener unos ejes sobre los que estén cimentadas. Y hablamos de territorio precisamente por lo que también les comenté al inicio de esta exposición. Colombia es un país muy grande, es un país con muchas regiones, con una riqueza cultural y social y multiétnica que necesita la inclusión de muchas personas que hacen parte de todo ese bagaje cultural para que sean integradas en la historia nacional. Si pensamos así, entonces quizás volver a resaltar la importancia que tienen los ciudadanos dentro del territorio que ocupan es una de las facetas más, yo lo digo así, más increíbles que hay para poder empezar. Y cada persona, en Colombia, las personas generalmente se sienten muy identificadas con el territorio del que nacen, pero también del que habitan, ¿no? Las personas rápidamente, los que son docentes y han sido trasladados, saben que rápidamente esa identidad cultural, aprender sobre un territorio, es algo que motiva mucho, que llama mucho la atención. Y entonces también en ese sentido podemos darnos cuenta que ayudar o todo ese conocimiento que nosotros podemos tener sobre las personas, sobre esa riqueza de memoria que hay en los territorios, nos puede servir entonces para llevarla y darle una trascendencia mayor, ¿no? Ese quizás es uno de las cosas que más me motivan a mí al proponer este proyecto de investigación. El concepto de memoria individual, la capacidad de retener y recordar imágenes y significados en la mente, todo lo que implica la individualidad, que quiere decir, pues, pensar el pasado, cómo pensamos nuestro pasado de manera individual, costumbres, rutinas, cómo nos relacionamos con otros, cómo pensamos la familia, todo ese pasado que nosotros porcionamos. Quiero decir con esto que porcionamos es que el recuerdo más lindo de la niñez es el siguiente, ¿no? Y cada persona tiene una porción del pasado que trae al presente, pero tenemos en cuenta en este concepto de memoria individual que
lo que se trae al presente se trae también al presente al mismo tiempo que lo que hemos olvidado. Esta experiencia es directa o es transmitida. La familia juega un papel fundamental y precisamente es un insumo muy grande para los estudiantes de 11 de las instituciones educativas. Eso es una experiencia que es transmitida también. Es decir, yo no recuerdo cómo se celebraban las fiestas en mi pueblo, pero seguro mi abuelo tiene una memoria individual sobre ese recuerdo, sobre esa porción del pasado. Entonces, por eso les traigo a colación estos tres conceptos chiquitos. Y en memoria colectiva es aún más rico porque depende de un proceso social en donde se reconstruye el pasado común, experimentado por el grupo, lo que hemos vivido como comunidad y como sociedad. Es conocimiento que no es estrictamente acumulativo. Es decir, a veces la memoria colectiva no se trata de algo secuencial digamos, en estricto sentido, sino que lo que se representa son experiencias. ¿Cómo se concibe la felicidad en el pueblo que queda donde viven mis estudiantes o en la ciudad donde están los estudiantes? ¿Cómo conciben esas experiencias felices? ¿Cómo conciben el entretenimiento, por ejemplo, los paseos al río? ¿Cómo traigo esas experiencias al presente para de esa manera construir una identidad colectiva que está en permanente construcción? En Colombia generalmente nosotros nos quejamos o las personas pues un poco mayores se quejan de que se han olvidado muchas costumbres, muchas experiencias que hacen parte de un pasado vivido y experimentado por un grupo. Pero esas experiencias se pueden reconstruir. Precisamente lo lindo de la historia es tratar de traer al presente para no olvidar. Y finalmente, la historia vivida se da por transmisión oral. Es muy importante la transmisión oral, sobre todo en las comunidades, que no es la que le cuentan a la gente, sino es la que está inmersa en un marco que es natural, es un marco que le da el significado a las personas que viven en un territorio porque se trata de hablar de su propio pasado. Entonces, esa historia vivida siempre está en contraste. Yo les comentaba ahorita que quizás una de las herramientas que se pueden utilizar para abordar este proyecto de investigación es la entrevista de panel, ¿sí? Entonces, uno imagina algo así como 3 o 4 personas de la comunidad mayores hablando sobre un tema y que ese contraste hace más rica la historia vívida, ¿no? Muy bien. Entonces, las siguientes son las fases que están propuestas para hacer esta investigación. La primera es el establecimiento de objetivos, delimitación espaciotemporal. Esto es muy importante porque cuando uno inicia una investigación hay que hacer ajustes al problema de investigación, ¿no? Sobre todo en la delimitación espaciotemporal y justificar por qué esa delimitación espaciotemporal, uno justifica la importancia que tiene la investigación para la maestría, la importancia que tiene la investigación para el territorio donde yo estoy, la importancia personal, ¿no? Toda esa importancia justifica abordar una investigación de este tipo. La segunda fase es la etapa de revisión y apropiación teórica y temática. Entonces, en esta etapa, que corresponde al semestre PIA 1, la proyecto de investigación aplicada 1, es la revisión y la apropiación teórica y temática, ¿no? Se establecen los marcos de referencia, es lo que ya se empieza a armar en el segundo semestre, la apropiación de fuente primaria documental, se revisan las asignaturas que están relacionadas con la historia, con la enseñanza de la historia en las instituciones educativas. La tercera etapa, que es el diseño ya de la investigación, cómo se establecen las herramientas. El macromolde, ya les dije, es un fenomenológico interpretativo bajo herramientas metodológicas cualitativas de investigación, con el propósito de recolectar datos de acuerdo con muestras que serán ponderadas. Recuerden ustedes que quizás uno de los requisitos importantes que le da ese carácter científico empírico a la investigación cualitativa es que los datos
o las muestras precisamente sean resaltadas o sean ponderadas de acuerdo a la importancia de pues, los seres humanos con los que vamos a trabajar. Bien, la fase 4 es el análisis descriptivo y de contraste de los datos de acuerdo con matriz. El procesamiento de la información y lo que ya les expliqué, que es llevar a texto, todo ese análisis que ya hemos, pues en el caso de la construcción histórica, hay que llevar a texto varias cosas. En primer lugar, toda la recopilación de memoria y en segundo lugar, el análisis de esa recopilación de memoria. Y finalmente, la última fase es la propuesta y elaboración de herramientas que vinculen esos saberes en un currículo, ¿no? Y la escritura de resultados, lo maravilloso que nos vamos a encontrar acá, las cosas tan bonitas que vamos a poder resaltar de la historia territorial y de la historia y que van a nutrir la historia de Colombia. Entonces, bajo esa mirada que a veces es olvidada o no es tan tenida en cuenta como quisiéramos. Bien, entonces, un segundo. ¿Cuál es el impacto esperado? El valor agregado. Digamos, la cereza del pastel, lo lindo de hacer investigación sobre historia. Y es realizar un aporte a la historia de Colombia. Este aporte es muy chévere porque la historia no es una ciencia terminada, como la gente lo cree. La historia está siempre en construcción de acuerdo con el contraste crítico de las fuentes. Y si nosotros vamos a establecer una fuente muy bonita, pues vamos a hacer un aporte que nos permita unos nuevos puntos de vista y vincular saberes y significados articulados en esas instituciones educativas, ¿no? Precisamente ese aporte a la historia de Colombia es interesante también porque la dinámica de construcción es participativa, ¿no? Generalmente la historia que nosotros aprendemos, que se enseña en la academia, es una historia que no tiene dinámica participativa más allá de quienes escribieron la historia. Entonces, digamos, un historiador se sienta en un archivo, busca fuentes primarias, hace un acopio documental, contrasta y escribe. Y esa historia es la que nosotros enseñamos. Pero hay muchas historias que tienen dinámicas participativas que son supremamente interesantes. Aquí pongo dos en esta diapositiva. La historia de la vida privada y la historia del territorio, que es muy rica para hacer un acopio, para encontrarnos con esa cultura tan rica que tenemos en las regiones en Colombia. Bien, entonces otro impacto es establecer un acopio documental de fuente primaria que enriquezca, ¿no? Y que sea, ese acopio documental es de oralidad, y sirve para construcción de nuevas miradas a la memoria y para contrastar con la tradición histórica de Colombia. Igualmente generar interés en la identidad nacional y local de los estudiantes y docentes. Digamos que ese arraigo territorial, muchas personas lo tienen, pero a veces se pierde, se deja ir, y mirar, digamos, de ahí pueden hacer muchos análisis, ¿no? Mirar la perspectiva que tienen los estudiantes de grado 11 sobre sus propios territorios, sobre su propia identidad, me parece también muy interesante. Finalmente, pues uno de los impactos y el valor es la elaboración de una herramienta académica que ya les mencioné, que pueda, digámoslo así, meterse dentro de los currículos para seguir como en una construcción entre todos, ¿no? Y el propósito es fortalecer estrategias narrativas, ¿no? Porque las estrategias narrativas de la enseñanza de la historia, pues eso ha cambiado mucho, pero digamos que la relación o cómo le enseñaban a uno la historia, por ejemplo, la historia del departamento en los colegios, tenía una narrativa muy particular, ¿no? Que era una narrativa como vertical, y quizás establecer estrategias narrativas en donde todas las personas hayan podido completar
esa identidad de la historia me parece supremamente interesante. Entonces, bien, ese es un segundo. Producto del estudiante, entonces, pues su tesis de maestría, producto del proyecto, proponemos 2 artículos de investigación en revistas indexadas, una ponencia nacional o internacional y un informe del proyecto. Bien, entonces el equipo de apoyo, soy Carlos Alberto Durán Sánchez, yo soy doctor en ciencia política de la Universidad del Zulia, tengo una investigación que se llama Crisis de Gobernabilidad en Ciudades Intermedias Colombianas, soy magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander, con una tesis que hice sobre las leyes de prensa. Soy especialista en dirección de empresas y mi profesión de pregrado, soy comunicador social, periodista. He trabajado en varias universidades pues tengo experiencia en investigación. Me gusta mucho hacer investigación histórica y digamos quizás es la motivación para proponer este proyecto de investigación. Muy bien, entonces esta es la presentación. Quisiera entonces escucharlos si se sienten atraídos. Quisiera escucharlos, saber cómo les parece y despejar pues algunas dudas que tengan si está dentro de mi ámbito, despejarlas. Hola, profe, buenas noches. Lucena, ¿cómo te va? Buenas noches. Sonia. Ay, Sonia, perdón. Sonia. Vi otra bueno, parte de la pantalla. Estaba tranquilo, profe. Estaba escuchando, pues he visto algunos proyectos. La verdad me llama mucho la atención. Me causa como curiosidad. Bueno, yo soy docente de un colegio público, precisamente el proyecto de la media. Es decir, que estoy con chicos de 10º y 11. Entonces, en este proyecto sí no me puedo, o sea, a este proyecto sí puedo pertenecer, porque es que estaba interesada en otro y, y no pude, pues, como por las condiciones. De esa manera, ¿cómo se trabajaría con los estudiantes? ¿Se construye todo el proyecto con ellos? ¿Con ellos se recoge la historia? Me queda como esa duda, básicamente. ¿Qué se haría con los estudiantes? Sí, miren, los estudiantes de 11 son muy ricos porque tienen un bagaje de aprendizaje acerca de la historia que han tenido desde su primaria y su bachillerato. Yo no soy docente y, digamos, tengo alguna, o no conozco bien cómo, digamos, solamente tengo de conocimiento de mi experiencia cuando yo estudié primaria y cuando estudié bachillerato, de lo que se enseñaba en primaria y lo que se enseñaba en bachillerato de la historia. Al final, en 11, los estudiantes tienen un bagaje, digámoslo así, de conocimiento de lo que le han enseñado de historia. Los estudiantes de 11, quizás lo interesante es que ellos pueden pueden recoger conocimiento desde 2 vías. Más o menos así es que lo estoy planteando. Lo podemos construir en todo caso. Y el primero es el propio, ¿no? El propio de su aprendizaje. Y el segundo es sobre las temáticas que definiremos. Por ejemplo, si vamos a trabajar historia territorial, vamos a ver qué arraigo o cómo se ha construido el territorio o el poblamiento territorial en donde están. Entonces, para eso, ese estudiante de 11 va a tener que hacer unas entrevistas. Digamos que también nos ayuda esa participación del estudiante de 11. Hace muchos años, cuando yo era estudiante universitario, yo recuerdo que un profesor en una asignatura hizo un acopio documental con los estudiantes que en aquella época estábamos, le llamó La Voz de los Abuelos. Y era hacer ese acopio, pero entonces que ese acopio es muy rico porque enriquece mucho.
porque dentro del aprendizaje está el aprendizaje que tiene el mismo estudiante de su propia historia contada a través de personas, por ejemplo en este caso que les estoy comentando de los abuelos, ¿sí? Que eso a veces no es tan cercano como uno quisiera. Entonces el estudiante de 11 pues tiene dos saberes, el propio que lleva desde todo su transcurrir y el otro que es el que puede conseguir en su entorno. Yo diría que su entorno familiar. Entonces, bueno, claro, ¿qué instrumentos se armarían para hacer esa recolección de memoria? Es algo que se tiene que, pues, diseñar. No está diseñado aún, pero depende también digamos, de la complejidad de los territorios a los que estén vinculados los estudiantes de maestría que se vayan vinculando. Sí. Gracias, profe. Bien, Sonia. Diego, puedes hablar. Profe, buenas noches y para Buenas los noches, Diego. compañeros. Profe, o sea, la inquietud mía, yo también soy docente del sector oficial y pues en contraste con la compañera, ella sí está en la media, yo soy profesor de la básica, o sea, ahí no cumpliría los requerimientos como tal o cómo se No, manejaría. sí, digamos que a mí lo que lo que me llama la atención de las personas que sean docentes y se quieran vincular es básicamente que tengan un contacto con esa enseñanza de la historia, ¿sí? Porque la enseñanza de la historia se da en los primeros grados y se da en los alumnos de 11 también, se da en los alumnos de bachillerato, pues los de educación media. Pero si usted tiene un contacto, es que básicamente lo que facilitaría ese contacto es que estén primero en una institución educativa y segundo que tengan un vínculo con ese tipo de asignaturas, ¿no? De cursos que tengan que ver con la historia, porque eso nos facilitaría mucho, digamos, una elaboración de una herramienta y trabajar. Pero también entonces que puedan tener acceso a los estudiantes de 11, porque es que esos son los estudiantes en los que me parece que es más interesante trabajar. Si puedes tener acceso, pues no habría ningún problema. Listo, profe, gracias. Bien, bien. Alguien me está preguntando por el chat, pero no alcanzo a leer. Si quieres, la persona que me está preguntando por el chat, es que no alcanza a leer muy bien. Si quieres, activa el micrófono y me preguntas para que quede para todos. Profe, preguntan que, bueno, cordial saludo y si se tiene contacto con los estudiantes universitarios. Disculpa, no te entendí. Que si yo tengo contacto con... No, que si el contacto, pues lo que entiendo de la pregunta es que si el contacto que se tiene es con estudiantes universitarios. No, con estudiantes de grado 11. Con estudiantes de grado 11. Sí. O sea, es decir, docentes que estén... Porque digamos que el propósito, o más o menos lo que me he podido dar cuenta acá en la maestría, es que hay mucho vínculo con instituciones universitarias, perdón, con instituciones de enseñanza media, ¿no? Entonces ese contacto pues es importante. Digamos que eso podría decir que restringe un poco, pero no sé si hay algún docente universitario interesado, pues dentro de el formulario que tienen que llenar y pasar en las observaciones, lo podrían poner, ¿no? Que digamos que pueden tener ese acceso y ese deseo de trabajar. Bien.
Bien. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Doctora Viviana, no sé si necesitamos dar una información complementaria. No, Ya sencillamente invitar a los estudiantes interesados en la propuesta a que lean detenidamente también la infografía, a que revisen nuevamente el material suministrado para incluyendo esta grabación. Mañana ya estará máximo 24 horas, pues para que ustedes puedan acceder a ella o los compañeros que no pudieron conectarse el día de hoy. Y lo más importante es que tomen unas decisiones muy centradas en sus ideas, en sus contextos, en sus iniciativas y que les aporte en esas problemáticas iniciales que quizás ya tienen dentro de su interiorizadas y tomen una decisión objetiva y empática, evidentemente, porque pues en este momento tenemos 17 proyectos en oferta con una diversidad de ejes temáticos y pues sencillamente invitarlos a hacerle la preinscripción respectivamente al interior de ellos. Creo que no es nada más, está habilitado, se dejó en acceso abierto, tienen dos opciones quizás de selección de proyecto, una principal y una secundaria, para aquellas situaciones que quizás por alguna razón no tuviesen la totalidad de cupos por alguna eventualidad del proyecto, pues que tengan también una segunda opción. Eso se ha dejado abierto, entonces creo que por nuestra parte agradecerles su tiempo, su compromiso, realmente es gratificante el que ustedes tengan esta jornada de socialización y ver todas sus intenciones e intereses en participar en las mismas y tomar las mejores decisiones. Entonces, si están de acuerdo conmigo, yo creo que podemos dar por cerrada la sesión el día de hoy y pasaré a la siguiente sala donde ya nos están esperando. Entonces, pues agradezco absolutamente a todos. Muy bien, un saludo, espero haberlos motivado. Hacer este tipo de investigación es muy gratificante porque uno tiene un contacto, pues los docentes tienen un contacto permanente con los estudiantes, pero este contacto es muy rico porque le enseña a uno mucho también. Entonces, pues nada, saludo a la doctora entonces, Astrid Viviana, y a todos los estudiantes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profe, a usted y a todos los... Bueno. Pregunta, ¿hasta cuándo Sí, discúlpeme. ¿Hasta cuándo es el plazo para inscribir el proyecto? Bueno, ustedes en este momento tienen una jornada de socialización que va durante el transcurso de toda la semana y hacen una preinscripción. Nosotros, posteriormente de que pase la jornada de socialización de todos los proyectos, vamos a entrar en contacto incluso con sus ideas de investigación propiamente dicha para discernir y invitarlos a darles la bienvenida al proyecto respectivamente en el cual pues están invitados a participar y que ustedes están seleccionados o tienen esa iniciativa de igual manera. ¿Cuándo van a tener nosotros posteriormente de hacer este ejercicio? Vamos a complementariamente, no solamente darles la bienvenida, sino que una vez dándoles la bienvenida, les vamos a indicar antes de la inscripción académica, ya el próximo año, cuál es el número del registro del curso, conocido también como NRC, para que ustedes inscriban respectivamente ese NRC, es decir, el que corresponde con el proyecto seleccionado. Hay que seguir el procedimiento. Esta semana, como les digo, estamos en la jornada de socialización de todos los proyectos existentes. Hacen esa inscripción justamente donde van desarrollando posteriormente este ejercicio y de la próxima semana, del 19 al 25,
ustedes deben realizar esa, en directa relación con la inscripción, la justificación del por qué consideran que ese proyecto al cual se han inscrito es relevante y tienen que responder unas preguntas, ¿sí? ¿Qué son, cuáles son los aportes del proyecto? ¿Qué tan conveniente es para usted la investigación? ¿Para qué les sirve? ¿Cuál es esa trascendencia? ¿Quiénes se beneficiarán, en este caso, en sus contextos de los resultados? ¿Cómo se va a ayudar a resolver esa problemática? Y adicional a ello, lo que realizan ya es en la última unidad del curso, plantean esa contextualización en directa relación con el proyecto que han seleccionado, objeto de estudio. Es decir, esa articulación que ustedes plantean de manera directa hacia la iniciativa que les está presentando el programa. Entonces, desde allí, pues todavía hay tiempo, evidentemente, de hacer una prescripción. Es del 12 al 18 para que ustedes puedan continuar el camino, pero la inscripción oficial pues ya la daremos cuando les demos la bienvenida, reitero, y posteriormente cuando ya hagan ustedes la inscripción académica, el registro académico de asignaturas el próximo semestre. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Otro aporte? Muy bien. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Vamos a dar por terminada la reunión. Nos vemos entonces y espero que se inscriban. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.